Desenlaces en ECMO. Entonces uno lee este título y uno de entrada cree que el desenlace va a ser como atribuible al ECMO. Y uno dice, bueno, vamos a ver cómo le va a los pacientes con esta terapia, porque la terapia es para algunos muy buena, para otros muy mala y le echan la culpa de lo bueno o de lo malo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a evaluar cómo le va a los pacientes que tienen una falla de origen, bien sea respiratorio o cardíaco, un choque cardiogénico pues. Pero hay que entender que la mayoría de los pacientes son de un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿cierto? No entran todas las causas de falla respiratoria y hemos montado pacientes con todas las causas, hemoptisis masiva, etcétera, etcétera. Y de los pacientes que tienen choque cardiogénico, un porcentaje bastante grande está representado por los de infarto. ¿Listo? Pero entonces también hay otro número muy grande que es el de falla cardíaca, pues cardiomiopatía dilatada, el que está post-bomba, el que está post-RCP. Con esto lo que yo les quiero decir es que uno no puede meter a todos los pacientes en la misma canasta y esperar que el desenlace vaya a ser exactamente el mismo. Y a través de la conferencia trataré de decirles cómo el desenlace finalmente, creo yo, no está determinado por el ECMO, sino por otro millón de factores asociados. Y una cosa que me pareció muy interesante es que viendo cuáles son los pacientes que tienen un mejor desenlace, puede uno ir ajustando la terapia para decir, este paciente se beneficia y este no tanto, o en este hagámosle, pero sabemos que nos va a ir un poquitico más mal. Dicho de otra manera, le ayuda a uno a seleccionar el paciente. Entonces, dificultades, unas bastante grandes. Aquí todo el mundo, y en todo el mundo la gente actúa de acuerdo a su experiencia. Si le ha ido mal con un ECMO, no lo va a hacer. Si le ha ido bien, lo va a seguir haciendo. Si ha oído que al paciente le fue mal, un paciente que remitió, no lo vuelve a enviar y cosas por el estilo. Entonces nosotros actuamos mucho por lo que hemos visto hacer. Y la evidencia en este tema va tarde con respecto al uso clínico. Ustedes han visto las gráficas del uso de ECMOs por la ELSO, como eso se dispara y es una pendiente. La evidencia va tarde con esto. Lo otro es que la mayoría de los estudios iniciales se hicieron con tecnología vieja. No fue sino hasta el César donde hubo como un punto de inflexión importante, lo mismo que con la epidemia pues, del H1N1. Porque de ese punto para atrás la tecnología era viejita y ahí sí realmente el pronóstico estaba relacionado con la máquina, porque eran máquinas con tecnología mala. Pero ustedes se acuerdan cuando uno antes, a mí no ni siquiera me tocó, cuando antes los profesores montaban al paciente en hemofiltro, pero el hemofiltro viejo, que ni siquiera calculaba los flujos cuando entraba y salía, y decían, ¿va para filtro? Ya, hasta aquí llegamos con la terapia, pero eran tecnologías muy malas. Ya la tecnología ha cambiado y hoy en día a nadie le preguntan pronóstico del paciente con falla respiratoria y hemofiltro. No, el pronóstico del paciente es por el hemofiltro. Si le va mal es porque tiene falla renal y otro compromiso asociado, pero per se por el hemofiltro, pues es difícil ya echarle la culpa de eso, ¿cierto? Entonces ya la tecnología, la verdad es muy buena. Ya los equipos yo lo cargo aquí en una maletica y salgo con él. Hay sitios en el mundo donde le enseñan a la familia a llevarse la CardioHelp para la casa, puente a trasplante de pulmón. Y le enseñan a la familia a cambiar el circuito si no está funcionando. O sea, ya el dispositivo es muy seguro. Otra dificultad, el costo. La terapia bien hecha, muy bien hecha, es relativamente barata comparada con las otras tecnologías y con los otros tratamientos. Mal hecha se vuelve supremamente costosa, eso es real. El otro es el uso de recursos, porque ustedes ven a 4 o 5 personas hablando aquí, a las ecmólogas, pero esos son 50 personas por detrás. Banco de sangre, el camillero, el cirujano, el ecocardiografista, a las 2 de la mañana, 25 días, o sea, son unas cosas absurdas. Entonces el recurso es demasiado. Y lo otro es que no todas las historias son siempre bonitas. Aquí uno les muestra los casos buenos, pero créanme cuando les digo, y es verdad, que muchos de los compañeros hemos tenido 2 semanas donde uno no duerme de tener pesadillas por un mal caso que tuvo.
Listo, cosas catastróficas. Uno dice, no, ¿qué es esto? No quiero más. Entonces, medir esas cosas como en el porcentaje, o sea, es decir, hay el desenlace, esto impacta el desenlace. ¿Listo? Porque yo no voy a querer seguir trabajando con un paciente cuando se me acabó de morir el otro. O llega el compañero y le dice, no, siga para adelante. Y esas cosas no están cuantificadas acá. Y lo otro es que es una fuente de conflicto horrible, porque entonces uno quiere seguir, el otro quiere parar. Uno quiere seguir, la familia quiere parar. Y al revés. Entonces se vuelve muy complicado. Entonces créanme que las dificultades y las barreras para hacer ECMO son bastantes. ¿Cuáles son los factores relacionados directamente con el mal desenlace? Lo primero y el más importante es la gravedad en la que está el paciente. Cosas inherentes, aunque se ha venido mejorando, la alteración de la coagulación, porque usualmente tratamos de tener al paciente anticoagulado. Entonces, obviamente puede sangrar. Hay alteraciones hemodinámicas, flujo retrógrado, etcétera. Son pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas, tienen poca actividad física, entonces uno tiene que tratar de movilizarlos. Y viene otro tema que, hombre, ¿cómo afecta a estos pacientes el hecho de tenerlos con hipoxemia permisiva? Ya Santi les habló de eso. Bueno, entonces, ¿qué es hipoxemia permisiva? La ELSO les da un número que Santi se los dio ahorita, el número mágico, que es 80. Y si no soy capaz con 80, ¿qué? Si es que está saturando 60, ¿no? Entonces hágale unos gases venosos y si la saturación venosa es más de 70, vamos bien. Entonces otros le dicen a uno, no, pero es que no es la saturación venosa, es la PaO2. Y otros le dicen a uno, no, es el contenido. Entonces finalmente, ¿cuál de todas es? No, individualice la terapia y utilice NIRS. Entonces, más adelante les voy a mostrar qué hay de hipoxemia y mal desenlace neurológico, ¿listo? Porque a eso se le ha tratado de echar mucho la culpa, pero este es uno de los factores que como que sí, pero en realidad van a ver que no tanto. Una visión simplista entonces es cuál es el desenlace de los pacientes o la supervivencia con un ECMO veno-venoso o un veno arterial. Son muchos pacientes, es población heterogénea. Hombre, el paciente quedó vivo, pero quedó hemipléjico y con una... Quedó vivo, pero no es un desenlace adecuado. Yo debo medir que lo libere del ECMO o a la alta hospitalaria, o a 30 días, o a 6 meses, o a 2 años, o si volvió a ser una persona alegre. Entonces no es tan sencillo como decir, estos son los pacientes que tenemos vivos. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el ECMO? Y yo esta pregunta la hago en la ronda cuando estoy con los residentes, porque resulta que yo tengo un paciente que tiene, el que está por allá, falla de 5 órganos. Listo, tiene 5 órganos que están malos. Está sangrando, está con norepinefrina, falla hepática, falla renal, cuánta cosa tiene, ¿cierto? Y lo tengo en un ECMO veno-venoso. Y el paciente oxigena bien. Entonces les pregunto, ¿el ECMO que está funcionando? Y muchos me dicen, no, no está funcionando porque mire el paciente cómo está. ¿Qué hace el ECMO? El ECMO veno-venoso me está permitiendo a mí oxigenar y ventilar el paciente con unos parámetros ventilatorios que sean seguros. Pero si yo le monto el ECMO a un paciente que tiene 5 órganos fallándole, la probabilidad de que le vaya mal es por eso, ¿cierto? Entonces eso tiene un impacto muy grande en el desenlace del paciente. Ahora, si le pongo el ECMO a un paciente que no tiene sino el pulmón que está enfermo, ¿cierto? Yo logro oxigenarlo, logro ventilarlo, le tengo parámetros que son bajitos, pero de resto no tiene nada malo, probablemente el paciente le va a ir mejor. Pero la terapia sigue siendo la misma, está haciendo exactamente lo mismo. El problema fue el paciente al que yo se lo puse. Y en la mitad tengo unos pulmoncitos. ¿Qué pasa si yo le monto un ECMO a un paciente que ni siquiera tiene pulmones? No tiene pulmones, pero tiene un ECMO. ¿De quién depende el desenlace de ese paciente? Del ECMO. Es del paciente, de la condición tan extrema, tan loca en la que está, de que no tiene pulmones. Y va puente a trasplante de pulmón. ¿Listo? Si nunca le llega su trasplante de pulmón, ¿qué le va a pasar a ese paciente? Va a fallecer, pero no fallece porque está en un ECMO, es porque su condición es loca. Y lo que les acabo de mencionar es un caso real. ¿Listo? Pacientes que no tienen pulmón, pueden de trasplante de pulmón. Entonces llega uno y le pone el ECMO al paciente que está supremamente mal, que uno cree que le puede ir y el paciente fallece.
claro, le iba a ir mal. ¿Sí o qué? Entonces uno hace esa cara. Y llega uno y le pone el ECMO a un paciente que le va bien y le dicen a uno, claro, no lo necesitaba. Entonces uno vuelve y hace esta cara. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué? Malos y sí, malos y no. No hay forma de tener contento a todo el mundo, no la hay. Variables a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que hace que yo vaya al ECMO, al soporte? Si es un SLA de origen infeccioso, es diferente si es viral o si es bacteriano, es diferente si es una broncoaspiración, si es una hemoptisis masiva, ¿listo? Si es una neumonía necrosante, créanme que es una catástrofe. Si es un rechazo y un trasplante, es muy diferente si es un temprano versus tardío. ¿Qué tantos órganos estaban fallando? Entonces muchos lo evalúan con el SOFA al momento y las escalas que les mencionaba temprano las comparan contra el SOFA. Más o menos todas se comportan igual. Esta es supremamente importante, experiencia del centro. Y ahorita les voy a dar algunos números de qué es eso. Entonces, el desenlace va a depender en gran medida de la selección de los pacientes. ¿Listo? Ese es un punto fundamental. Consejo, ¿qué hace uno? Comienza con el pulpit, con el que uno sabe que tiene mayor probabilidad de salir adelante. Uno no comienza con el más difícil de todos, porque después hace 10 difíciles y el desenlace va a ser muy probablemente malo. ¿Listo? Entonces uno arranca con los más sencillos y en la medida en que se adquiere experiencia va aumentando. Esto se corrió. Entonces hay algunos ejemplos de los que son determinantes del pronóstico. La edad del SOFA, el tiempo de ventilación mecánica es importante. Ahorita les doy una gráfica que lo soporta y eso se convierte en una de las razones por las cuales uno dice monte este paciente más temprano o más tarde. Vean que estamos hablando de desenlace, pero ya me dicen que el desenlace de un paciente es este versus este. Cuando lo monto con tantos días de ventilación, se me empieza a convertir en una indicación montarlo más temprano. Y les voy a dar ahora mi posición personal de cuándo, porque yo he oído pues a muchos de los compañeros que van diciendo no, no es claro, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir, Camilo Duque, ¿con qué se casa y hace esto? No quiere decir que lo hagamos, ¿cierto? Pero lo discutimos entre todos, pero mi posición es esta. El soporte renal, la inmunosupresión, todos han sido factores asociados. Y esta es una gráfica donde vemos el pronóstico a largo plazo y estamos viendo hasta 10 años. Esto es un centro en Alemania, donde vemos que cuando el origen de la falla respiratoria es, aquí lo tengo también, pulmonar versus extrapulmonar, el pronóstico es bastante diferente. Cuando es extrapulmonar es más malo y cuando es trauma, como son pacientes jóvenes y que el resto de las cosas usualmente están bien, se resuelve el trauma y el paciente tiene un desenlace más bueno. Desenlace más bueno. Entonces, les había hablado de la versión de la visión simplista, donde les dicen la supervivencia del ECMO respiratorio es del 60%, la del veno arterial es del 40%. Eso no es así. ¿Listo? Ahora, la visión romántica, un solo paciente vale la pena. Entonces, ya, yo me sorprendí ahora con los números, llevamos 145 pacientes. Pero créanme que 145, donde todos 144 hubieran sido pacientes que fallecían. No, pues la satisfacción de ver a Diego aquí es increíble, créanme que sí. Pero uno tiene que mejorar, ¿cierto? No puede ser que por un solo paciente todo lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero uno tiene que hacer más. Y hago un paréntesis aquí, a mí me dio mucha felicidad ver a Diego. Como Diego tenemos muchos otros. Pero yo creo que se merece una mención especial. ¿Saben? Yo conozco más a la esposa y al primo de Diego que a Diego, porque es que ellos estuvieron 4 meses hablando con nosotros. Entonces ellos yo creo que también se merecen haber compartido el honor de estar aquí. Doña Claudia y don Felipe, increíbles, incondicionales, todo el tiempo al lado de don Diego. Don Diego es un teso, pues, está aquí, ¿cierto? Es un roble. Pero la esposa y el primo, increíbles. Bueno, seguimos. Perdón. Una visión más real. Vamos a ver cómo le va a los expertos en el mundo. Entonces vamos a ver qué dice la Elson, vamos a poner a los dioses del Olimpo, ¿cierto? Los top, y vamos a ver cómo nos va a nosotros. Entonces, ¿cómo le va a los tesos?
Entonces, lo primero es que ya se sabe que hay una relación directa entre la experiencia del centro y el desenlace. Cuando se comenzó, le decían a uno, monte por lo menos 5 ECMOs al año, que con eso es suficiente para medio bandearse. Ya cambió. La verdad es que en este trabajo le muestran a uno cómo el número mágico está más bien alrededor de 30 ECMOs al año. Y esto se asocia, como están viendo allá abajo, con mejores desenlaces. Entonces, nada, hay que llegar allá. Y si no son capaces de llegar allá porque hay quejas, no, hay críticas al sistema. No pueden haber, deben haber centros regionales, se deben compartir los pacientes. En esto es fundamental la ayuda que hemos tenido también de los compañeros de las otras partes de Colombia, incluso en el mundo uno llama al que conoce. Lo que hacen en algunas partes es que canulan al paciente en el centro y después se remite. Eso también es válido. Total, es que el número mágico para los ECMOs es alrededor de 30. Entonces les voy a poner un ejemplo aquí para que vean que no está determinado solamente por el ECMO el pronóstico. Resulta que si llegáramos a tener una paciente que está con un ECMO veno-venoso, puente a trasplante de pulmón, esta gráfica nos muestra a nosotros cómo y es una cosa obvia lo que voy a decir, cómo el desenlace del trasplante de pulmón depende del número de trasplantes de pulmón que yo haga. Eso es obvio. Entonces lo que le estoy diciendo yo aquí es que cuando yo hago más de 30 ECMOs, también se me vuelve una variable muy importante para ver el desenlace, ¿cuántos trasplantes de pulmón hago yo? Si soy un centro de referencia o no. Y para que se vayan para atrás, en 5 años, para ser considerado ni siquiera de bajo, sino de intermedio, pues del número de trasplantes, tengo que hacer más de 20 trasplantes al año, para yo ser considerado siquiera que hago lo mínimo. Porque si no, entonces el determinante mío del pronóstico no va a ser el que yo lo esté montando en un ECMO, sino la falta de experiencia en el manejo de trasplante de pulmón. Y esta es otra gráfica para corroborar exactamente lo mismo, donde dicen que el número de trasplantes de pulmón es 25 por lo menos. Entonces, y si hago cirugía de 3 válvulas y lo monté en un ECMO después, tengo que saber manejar, independiente del ECMO, cómo es un postoperatorio, un paciente con 3 válvulas que le cambiaron. Que eso también tiene que verse. Entonces el número mágico es allá donde vemos, esos números no se entienden, pero el único sitio donde se ven los colores que se separan es supervivencia, ¿cierto? Azul abajo menos supervivencia, rojo arriba más supervivencia, y el número es 25. Por lo menos deberíamos hacer eso. Un poquito de los scores de predicción. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces de acuerdo a este score o esta tabla de predicción, que soy enemigo de casi todas, ¿monto al paciente o no monto al paciente? Entonces, primero, ¿en qué se basó ese score? ¿Era un solo centro? ¿Eran muchos centros? ¿Era una base de datos? ¿Fue prospectivo? Entonces todo eso influye, porque al momento de yo tratar de aplicarlo, yo tengo que ver si mi población es extrapolable o no, y si me están evaluando la información que yo necesitaba. Incluyeron todas las poblaciones, todas las etologías. En la mayoría de las tablas de los scores estos, la terapia extracorpórea ya estaba montada. Entonces no es como le va al paciente si decido seguir, no, el paciente en los trabajos ya decidieron montarlo. Y le dicen a uno, al que usted ya montó, le va a ir bien o puede que no le vaya tan bien. Pero miren eso. Ah, bueno, y otra cosa de validación externa, porque por ejemplo el SAFE, que es uno de los trabajos importantes, o los otros que han tratado de hacer cuando los aplican a pacientes con tromboembolismo pulmonar o post-RCP, no pasan ahí. Miren el SAFE y miren el PRESERVE. Al que supuestamente le va a ir muy mal, tiene una probabilidad de supervivencia que está alrededor del 20%. 20 años, tiene un hijo, pues 20%, pues hágale, miremos a ver qué pasa. No, pues así no es, todos lo montaríamos. Otra importante, los cambios en la tecnología, los cambios en la evidencia van más rápido de lo que va el uso clínico. Y no solamente eso, estos trabajos ya van teniendo algunos años. Entonces la tecnología va a una velocidad y todos estos trabajos se hicieron con scores viejos. Entonces deberían seguirse actualizando si yo voy a basar mis decisiones en esto. Entonces la recomendación de todos los que tienen estos scores es no los utilice para excluirlos de la terapia. Esto ya se los mencioné. Más experiencia para tomar los casos difíciles y un poquitico de Eolia que me parece fundamental. Uy, me va a matar el tiempo a mí, David. El Eolia.
¿sirve o no sirve? Este es el trabajo mencionado por todo el mundo y con esto llegaron y dijeron, ECMO no sirve para nada. Y ese muñequito que tengo allá es porque al final le vamos a preguntar, yo me sentí cuando leí el trabajo así como él, ¿cierto? Y dije, clarísimo, y va uno y los epidemiólogos lo destrozan. Ahorita le preguntamos a él qué ve. Entonces son 64 centros, Francia, Australia, Estados Unidos y Canadá, principalmente Francia. Era una muestra de 331 pacientes y recogieron 121 y 124. Los criterios de ingreso son estos que están aquí a mano izquierda. PAFI menor de 50 por 3 horas, PAFI menor de 80 por 6 horas y ese es el criterio de hipoxemia refractaria. ¿Listo? Y el paciente que tiene un pH menor de 7,25 con PC2 mayor de 60 por 6 horas. Y que la ventilación mecánica hubiese sido optimizada. ¿Listo? Entonces, ojo con estos criterios. Los primeros dos de hipoxemia y el otro de hipercapnia. Miren entonces aquí las poblaciones que compararon. Arriba es el grupo control y abajo es el grupo ECMO. Quiero hacer énfasis en el grupo control en varias cosas. Y es que a uno le dijeron, no, pues que mire que estadísticamente no fue significativo. 0,07 la P. O sea, no, negativo el trabajo. Entonces, primero miremos qué era el grupo control para ver qué fue lo que hicieron ellos. Ahí están los parámetros de ventilación mecánica, eso no lo asusta a uno, pero esto es importante. Prono, 62%, relajante 96%, óxido nítrico 54%. Yo no creo que todas las unidades de Medellín, en el 54% de los pacientes con SDRA utilicen óxido nítrico. No lo creo, pero bueno. Y aquí está el grupo de abajo, para los que les gusta mucho, digamos que esculcar el artículo, vayan y miran en el grupo control cuánto fue el tiempo de relajante neuromuscular que le dieron al grupo control, para que se vayan para atrás. Porque yo llegué y lo vi, en el grupo de ECMO era un día. ¿Quién sabe más o menos cuánto fue el tiempo de relajante neuromuscular en el grupo control? Si alguien lo leyó. 13 días de diferencia. Eso es una tonelada. Tiempo de óxido nítrico en el grupo control. Óxido nítrico, casi 20 días. Estamos hablando del grupo control, de lo que están diciendo que es la terapia estándar. Y ni hablar del tiempo de prono, porque no fueron 48 horas, ni 5 días. Entonces se vuelve una terapia estándar dura, pero bueno. Y estos fueron los pacientes que hicieron un cruce de un lado para el otro, que tuvieron una mortalidad más alta. Pero lo importante es que aquí se pasaron de un lado para el otro 28% de los pacientes, porque creían que iban a fallecer. Eso es un número demasiado alto que recibió la terapia de acá. Entonces, eso ha sido una crítica bastante grande que tenían, pero estaban haciéndolo en centros que dicen, ¿cómo voy a dejar que se muera mi paciente? Lo voy a pasar para este lado. Estos pacientes que se montaron de allá se están montando con otra indicación, que es síndrome compartimental torácico. Los de acá eran hipoxemia o hipercapnia, pero el de allá, las altas presiones ya están dañando el cuerpo. Ya el paciente no tiene NOREM punto 1, tiene NOREM punto 9. Ese es el score de inotrópicos que estamos viendo ahí. 90 es NOREM punto 9. 9 habían recibido habían hecho paro cardíaco ya. 7 fueron ECMO venoarterial. O sea, la indicación aquí fue ya que el paciente estaba muy tarde, ¿cierto? Obviamente el desenlace fue más malo. Entonces, primer pregunta, mi indicación para montar al paciente en un ECMO, ¿va a ser un síndrome compartimental torácico o va a ser hipoxemia refractaria? Si yo tengo el paciente está hipoxémico y de un momento a otro ve estado ligúrico, ve NORE.1, ve NORE.2, se me está metiendo allá. Yo ya tengo que tomar una decisión ahí y puede que esté un poquitico tarde. Entonces ahí, cuando yo vi la gráfica al final, digo, a mí toda la vida me enseñaron en la universidad que si eso se hacía así, no se cruzaba por ningún lado, era importante. No, el de arriba es el del ECMO, tiene más supervivencia. El de abajo es el de azulito, tiene menos supervivencia. Pero a uno y mira y dice 0.07. Entonces, el epidemiólogo por dentro dice, no puedo creer esto, de verdad. Y uno le pregunta ahí al compañerito y él dice, pero ¿cómo así? Pregúntenle a cualquier niño de 7 años, venga, ¿usted qué opina de eso? ¿Cierto? Pero pues, digamos que aquí hay muchos epidemiólogos, yo creo, entonces no me voy a extender en eso. No es estadísticamente significativo, porque los números lo dicen así.
pero clínicamente hay alrededor del 10% de supervivencia en la diferencia. O sea, eso es bastante. Y abajito hay una cosa relevante y es los pacientes que se montaron con el criterio número 1, es decir, PAFI menor de 50 por 3 horas, eran la minoría. La mayoría se montaron con el criterio número 2, que es PAFI menor de 80 por 6 horas, que yo creo que debería ser la indicación. Y ya, se las digo, posición Camilo Duque, monto a mi paciente con esto después de aplicarle terapia estándar. Terapia estándar incluye relajación neuromuscular y prono. Opciones tipo el que quiera sí o no, no quiero entrar en eso. Viene una pregunta más adelante, bueno, ¿y cuántos días de prono? Ahorita se los muestro con una gráfica. ¿Listo? Para que ustedes con eso decidan si quieren montar al paciente después de 24 horas, 48 horas, 72 horas o 5 días. ¿Listo? Y cuando les haya mostrado eso, les voy a decir mi número de cuántos días es. Criterio número 3, que no eran tantos, pero eran los pacientes que se montaron con hipercapnia, les quiero hacer énfasis en la supervivencia. 24 de supervivencia versus 55 de supervivencia. Es decir, que cuando el paciente se le asociaba a una hipercapnia, le iba peor. La teoría de por qué ocurre eso es porque yo tengo que tener a ese paciente con 35 de frecuencia respiratoria, con PIB de 8, para que pueda abrir un poquitico más de volumen, dicho en otros términos, más daño pulmonar. Eso le ayuda a uno también a seleccionar al paciente, que si es hipoxemia, pero más hipercapnia, ya le estoy dando el ventilador con frecuencias muy altas y me toca bajarle PIB, se me prendió el bombillo, probablemente monten lo más rápido. ELSO. Ahí están los números en la parte pulmonar neonatal 73%, cardíaco 43% de supervivencia, pediátrico ya les hablaron, les voy a hablar de adultos nomás. Supervivencia en pulmonar 59%, supervivencia en cardíaco 43% y en paro 29%. Grábenle ese paro 29%. Cuando los discriminan por enfermedad, por patología, miren que los números son diferentes, no es lo mismo. En respiratorio están alrededor del 60, algunos subiendo al 70 y en cardíaco casi todos están alrededor del 30 o el 40. Entonces después, eso era la ELSO, ahora vienen los expertos, eso es simplemente para que se vea una chorrera de gente y no se lea, pero estos son los monstruos del mundo. Aquí están los franceses. Aquí están los de Estados Unidos en el norte, aquí está Michigan, aquí está Columbia, aquí está el Alfred en Australia, aquí están los duros. ¿Qué es ser un centro duro? Hospital universitario con un número de camas promedio de 850, 21 camas de cuidado intensivo, 1.400 ingresos a UCI, número de ECMOs por año por lo menos 30 y estándares de atención, número de intensivistas por turno, 8. Número de intensivistas en la noche, 3. Por favor, llévenme a mí. Enfermeras, entre 1 y 2. Enfermeras profesionales para el ECMO, 1. Supervivencia de ellos, no sé si se alcanza a ver abajo, 61%. Listo. La supervivencia en el Eolia era más bajita. Listo. Tanto para ambos grupos estaban alrededor del 40, 45. Entonces la diferencia es del 10. Hagan los números. Y miren esta gráfica. Esta es la supervivencia de los monstruos en función del tiempo de ventilación mecánica. La gráfica que está abajo en rojo es cuando llevan más de 5 días. La gráfica que está en azulito es cuando llevan menos de 24 horas. ¿Con qué se quieren casar ustedes? Mi recomendación, Camilo Duque, ¿qué es lo que hace? Hoy en día, criterio para montar al paciente en un ECMO, buscando el mejor desenlace posible. Yo aplicaría lo de Eolia, porque por lo menos el que me diga que no sirve estadísticamente, le puedo decir, por lo menos es igual de seguro que el otro. No le estoy haciendo daño con eso, es igual de seguro. No es que los costos, ¿cuántos son los costos? Porque también me ahorré días de ventilación mecánica, óxido nítrico, relajante, pronar a un paciente 10 días es, todos lo saben, ¿cierto? Entonces es por lo menos igual de seguro. ¿Yo con qué lo monto? Con el criterio número 2, que es hipoxemia. Si tiene hipercapnia más rápido, no espero que tenga un compartimental torácico y me le quiero aguantar el prono, listo, hagámosle un día de prono. Hombre, creo que va como bien. Otro día. Hombre, no creo que vaya como bien.
1 o 2 días de prono más relajante, Camilo Duque. Supervivencia nuestra. Esta los pacientes con ECMO venovenoso, 51%. Se los confieso, creo que los montamos tarde. Hombre, pero ¿cuál es el desenlace neurológico? Me pasé. Voy a darles respiratorio súper bien, cardíaco, no sé. El desenlace neurológico, ¿cómo es el de los pacientes? Lo primero es cómo voy a evaluar el desenlace neurológico. Si es por la clínica, si es por tablas o si es porque el paciente volvió a trabajar, que en el fondo es lo que queremos, o porque tengo una imagen, tomografía o resonancia. Entonces, dificultades para esto es qué compromiso de base tenía el paciente y cómo lo diferencio yo de debilidad adquirida en cuidado intensivo. Y este es el primer trabajo donde comparan desenlace neurológico, pacientes que fueron montados en ECMO del 2011 al 2017 y los evaluaron 2 años después. 18 pacientes en no ECMO y 22 en el grupo de ECMO. Y si ustedes ven, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Si están por debajo de la media de la población, ¿cierto? Si están un poquitico más abajo en desviaciones estándar, pero comparten con los otros que tenían la misma enfermedad que CCDRA en comprensión verbal, razonamiento, trabajo, capacidad de procesamiento y IQ. Este es otro donde comparan cuál es el desenlace de los pacientes neurológicos, pero ojo con este dato, que estaban hipoxémicos en ECMO, ¿cierto? Versus los que estaban hipoxémicos no en ECMO. Y arriba estamos viendo hipoxémico en ECMO, hipoxémico no en ECMO con SRA. Y no hay una diferencia en estos dos grupos. Y abajo estamos viendo los que además de eso tuvieron infarto cerebral o alguna imagen en la resonancia, porque esto fue resonancia. No hubo una diferencia tampoco. 51% de los pacientes estaban trabajando al primer año, que eso es una cosa que uno quiere, ¿cierto? Impacto en la calidad de vida. Es una pregunta obvia y una respuesta obvia. Venga, es que esto lo impacta en la calidad de vida. Sí. Pues, si a mí me pasa un camión por encima, ¿me impacta la calidad de vida? Pues por supuesto que sí. Entonces yo tengo que comparar cómo me va a mí en un paciente que monté con SRA en ECMO versus falla cardíaca, trauma, diálisis, poblaciones que son similares. Y si ustedes ven las gráficas, mírenlo, allá están. El de ECMO es el negrito. Y miren las otras poblaciones. Miren el paciente de trauma, le va peor. Pues, un camión por encima, eso es cierto. Entonces, el desenlace depende de quién, del ECMO o del paciente. Calidad de vida. Tienen la misma depresión, la misma ansiedad y el mismo estrés postraumático. Pasar por allá arriba es muy difícil. ¿Uno qué tiene que hacer? Impactar o robar 10 minutos. Perdón. Uno tiene que impactar es en el cuidado posterior. Paso a choque cardiogénico. Para yo montar un paciente en choque cardiogénico, la variable más importante se la voy a mostrar aquí. Y este es un trabajo que no es de ECMO. Este es un trabajo para mí de los más importantes que haya salido. Es el Detroit. Todo el mundo lo tiene que conocer. Todo el mundo quisiera que le trajeran un Impella ya 5.0 y llega un paciente con choque cardiogénico y yo se lo monto. ¿Listo? ¿Qué tan rápido? Aquí está. Supervivencia 68% versus 26%, dependiendo de qué. Número de vasoactivos. El de aquí lo tengo sin nada y lo monté en Impella. Y el de allá le puse Nore, no mejoró, le puse Dobuta, no, montarle adrena, no, montarle vaso. Ya 26% de supervivencia. Entonces, dependiendo de qué tanto soporte tiene el paciente, es el desenlace. Hombre, pero es que si eso es en el tiempo. ¿Qué es tiempo? Y ojo con este dato. Estamos hablando de desenlaces, pero también les estoy diciendo en forma indirecta cuándo se monta un paciente en un ECMO venoarterial. Ya les dije que dependiendo del número de vasoactivos es la supervivencia. Lo tengo con Norevaso, Dobuta 10. Ya va tarde. Tristemente, ya va tarde. Desenlaces de acuerdo al tiempo. Supervivencia 66 versus 26. El de 26 se montó más de 4, o sea, 4 horas y media allá. O sea que la decisión de yo montar un paciente con un ECMO venoarterial, ojalá que sea en las primeras 3 horas.
Para todos los que saquen un paciente en un posoperatorio de bypass. Hombre, es que está chocado, no le debuta, no, miremos 6 horitas, no, ponerle un balón de contrapulsación a ver cómo. Hagan eso y ya saben cuál va a ser el desenlace. Entonces todo el mundo ve esto y dice, no, pues entonces montémosles en un ECMO que el resultado, ¿cierto? Lo voy a perfundir. Hicieron esto los franceses y montaron a los pacientes en un ECMO y entonces el paciente estaba en choque cardiogénico, hacían paro, etcétera, y los montaban en un ECMO. Miren la supervivencia de esos pacientes. 8%, se les murieron el 92%. ¿Qué pasó si son unos monstruos? No tengo ni la menor idea. Ellos lo están haciendo, están tratando de llegar allá. Conceptualmente, ¿yo qué creo que está pasando? Conceptualmente, el doctor Salazar, mañana le preguntamos a él por qué ellos montan estos pacientes y sé que tienen unos resultados diferentes a los que están mostrando ellos. Ellos montan el paciente en un ECMO arterial y después lo revascularizan, porque el problema ahí es la perfusión. Mañana le preguntamos cómo le va. Lo cierto del caso es que conceptualmente sí, yo lo debo perfundir, porque yo sé que mientras más tiempo esté en choque le va a ir peor. Este trabajo es de unos franceses del pronóstico en choque cardiogénico. Si yo hubiese trabajado en esta unidad, en este periodo de tiempo, estaría con una depresión, pero ellos siguieron adelante. Pacientes con cardiomiopatía dilatada, montaron 11, supervivencia, 4. Infarto, 10, se murieron la mitad. Miocarditis, los de mejor pronóstico, de 16 se salvaron 9. Choque poscardiotomía, se les murieron más de la mitad. Trasplante, se les murieron 7. Entonces uno dice, bueno, madre, lo monté, se murió, lo monté, se murió, lo monté, se salvó, se murió. Eso es muy duro. Y aún así ellos tienen una supervivencia del 42%. ¿Se acuerdan que les dije el pronóstico del desenlace en post-RCP? Estamos en este momento en el mundo alrededor del 30%. El primer trabajo fue reportado por los franceses. Montaron 14 pacientes en ECMO durante RCP. ¿Saben cuántos sobrevivieron? 1. Yo me muero. Monté 14, se me murieron 13 y siguen. Y hoy en día ellos tienen unos resultados que son de los de envidiar en el mundo. Supervivencia alrededor del 30%. Esto es cuando comparan allá ECMO versus diálisis, falla cardíaca, SRA y, ¿qué dice acá? Y otros controles. El punteado negro es ECMO. Entonces miren que es que no es el ECMO, es el paciente el que yo estoy comparando. El ECMO es una terapia que me permite a mí hacer. Se los voy a cambiar del contexto. Es que si usted le pone al paciente un SWAN, se va a morir más. ¿Ah? ¿Cierto? El paciente no se muere por el SWAN, es por la interpretación que yo hago. El paciente se muere con un ECMO es porque estaba vuelto nada. Pues, lo chiquito es el ECMO, lo grande es la selección del paciente. Ya voy a acabar, me quedan 2 minutos. Choque cardiogénico, esto es infarto. Esa es una serie de como 13 centros, más de 800 pacientes, choque cardiogénico, infarto, los montan en un ECMO. A lo que quiero llegar yo, y esta es la introducción a la penúltima diapositiva, es que la supervivencia del choque cardiogénico a un año está por infarto, está alrededor del 30%. Eso es lo que ya saben, ¿cierto? Pero, ojo con esto, pero, y es un pero bastante grande, incluye puente a trasplante y puente a dispositivo de larga duración. Y es que, ¿qué va a pasar? Esta es la supervivencia de nosotros en ECMO venoarterial, 47%, es un número, una belleza, es espectacular, 47% de supervivencia en ECMO venoarterial, que ya vieron, es muy bueno. Y allá están niños, espectacular. Entonces resulta que yo tengo un paciente, le hago absolutamente todo, se me alivió, tiene la cabeza bien puesta, está alerta, no tiene disfunción de ningún órgano, está caminando, no tiene falla renal, pero no tiene pulmones y está en un ECMO. Esto nos obliga a nosotros a que si yo quiero impactar en el desenlace, tengo que pensar en dispositivos de asistencia de mayor duración y trasplante. No hay nada para hacer. Conclusiones. Constante crecimiento, por eso muchos de los datos los tengo que, como dato anecdótico, aquí se los vuelvo y ¿se acuerdan todos los trabajos de calidad de vida en los pacientes con SRA y de función cognitiva en los pacientes con SRA que a uno le dicen, compáremelo contra eso? Son trabajos
del 2001. Estamos 18 años después. Yo no puedo compararme contra eso. ¿Qué hace el ECMO? No podemos perder el foco. El ECMO es solamente una partecita del algoritmo de manejo. El ECMO no es para todo el mundo. Yo tampoco puedo llegar y montar a todo el mundo un ECMO. Tengo un SRA y debo manejar a la mayoría de los pacientes sin un ECMO, con las cositas bien hechas. Hombre, falló. Es una herramienta más dentro de todo el arsenal pues, que hay de tratamiento. Hombre, no sirven. Yo creo que sí sirven, pero por lo menos les puedo asegurar que es seguro. La clave está en la selección, temprano, no se dejen llevar por el entusiasmo. Si queremos impactar en el desenlace, no nos podemos quedar solamente con lo que se hace en UCI. Hay que meternos en síndrome post-UCI. Rehabilitación, nutrición, disfagia, todo eso hay que hacerlo. No es uno solo, es un equipo de trabajo. El equipo no son los 10 que están aquí, sino los otros 200 que están en la clínica y falta todavía mucho por hacer.